En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, que sientes por mí, dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe en mis duras pruebas? Conviertes mi calma. Y yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza.
Gloria al Señor. Joel capítulo 2, versículos 24 y 27, o al 27. Lo leímos para iniciar este tiempo de exaltación y adoración y reflexión bíblica en esta hora. Y nos habla la Escritura allí de lo bueno y lo maravilloso que es el Señor, las misericordias de Dios, que siempre hablamos y decimos lo que dice la Escritura, que ellas son nuevas cada mañana. Dios siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo, a bendecir a su iglesia, a bendecir a sus hijos. Y aquí hay una palabra en esta hora que quiero compartir con ustedes. Y de antemano, gracias por estar allí con nosotros. El versículo 25 está hablando de lo que quiero compartir en esta reflexión, esta serie, y es: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Antes de cuanto en este pasaje, quiero compartirte el tema de lo que vamos a estar tratando en este tiempo que el Señor nos da. Y vamos a hablar de lo que es restitución. El Señor dice: y os restituiré los años que comió la oruga. O sea, todo lo que la oruga se comió, yo lo voy a restituir, dice el Señor. Y no solamente lo que la oruga se comió en sus años, sino lo que se comió el saltón y el revoltón, y lo que se comió la langosta. Pero hay una expresión bien fuerte aquí: mi gran ejército que envié contra vosotros. Habría que analizar aquí por qué el Señor envía ese gran ejército contra su pueblo. Porque a veces creemos que las cosas que suceden malas es porque el enemigo las puso y nos las trajo y nos las envió. Y muchas veces le echamos las culpas al enemigo, donde el enemigo no tiene culpa de nada. Job, dice la Escritura, que era un hombre recto, íntegro delante del Señor. Y un día lo visitó la ruina, lo visitó el mal. Y eso no fue el enemigo, fue el mismo Dios que permitió. Pero hablando de lo que es restitución, quiero comenzar con tratar de explicar, llevarte esto un poquito sobre lo que es restitución. El Señor está diciendo: restituiré lo que los años se comió la oruga, lo que se comió el saltón, el revoltón. Restituir significa devolver, significa reintegrar, restablecer una cosa al estado que antes tenía. Esta palabra viene del hebreo salah, que significa reembolsar, significa remunerar, significa recompensar, significa premiar, significa devolver por completo. Esto de restitución implica reparación del daño o herida. Restituir es dar una cosa a quien la tenía antes. Restituir es retornar. La idea de restituir es la de enmendar, reponer, restaurar. Aclarando esto, quiero que analicemos un poquito la situación que está viviendo el pueblo en ese entonces. Israel enfrentaba una situación bien fuerte.
Y habían allí unas dificultades que están nombradas en Joel capítulo 1, versículos 3 y 4. A Israel estaba enfrentando varias dificultades, entre ellas una plaga de langostas, oruga, saltón, revoltón y langosta. Algunos dicen que son 4 fases del desarrollo de la langosta, otros dicen que eran 4 plagas diferentes que atacaban las cosechas en multitud, en número, y que todo se perdía, todo por donde pasaba esa plaga se acababa. Y dice la escritura allí en Joel capítulo 1, versículos 10 al 13, que por esta situación los ministros, los sacerdotes de Jehová estaban de duelo. Y miremos en el capítulo 1 los versículos 3 y 4 de Joel. Dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación, lo que quedó de la oruga. O sea que si quedaba algo, dice aquí, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esta situación había traído una crisis. No había alimento. Y por eso dice allí la escritura que los sacerdotes y ministros de Jehová estaban de duelo. Israel estaba enfrentando esta crisis, una plaga de langosta. El versículo 18, ahí mismo en Joel, gloria a Dios, está diciendo la escritura lo siguiente: como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Este versículo nos está dando a entender, desde el versículo 18 al 20 del capítulo 1, dice que había una gran sequía. Versículo 19: a ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Había sequía, había hambruna, no había nada. Y esto había acontecido porque el versículo 25 que leímos al inicio del capítulo 2 de Joel dice: mi gran ejército que envié contra vosotros. No solamente era la plaga de las langostas, no solamente era la sequía, sino que también había una amenaza de un ejército invasor. Joel capítulo 2, versículo 2 en adelante. Vamos a leer 2 y 9. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Joel. Versículo 9: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. No solamente había una plaga de langosta y los ministros estaban de duelo, sino que también había una gran sequía.
Y no solamente estaba enfrentando la plaga de langostas el pueblo de Israel y la sequía, sino que también venía la amenaza de un ejército invasor. El ejército asirio venía victorioso invadiendo desde el norte. Y este pueblo estaba allí desolado y no había esperanza, no había a dónde recurrir. Aquí la pregunta sería, ¿de dónde viene el origen de esta crisis? ¿Esta crisis es terrenal o es una crisis celestial? ¿Qué está aconteciendo ahora mismo en los cielos a tu favor? Te ponía el ejemplo de Job. Job estaba en la tierra, también con su familia, con sus hijos. Estaba adorando al Señor, estaba sirviendo al Señor. Y la Escritura en el libro de Job dice que se estaba dando una reunión en el cielo, donde acontece y dice que vinieron los hijos de Dios ante el Señor y entre ellos vino Satanás. Y el Señor le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Después de haberle preguntado, ¿de dónde viene Satanás? Y él dijo, vengo de andar la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro, recto. Y Satanás le dijo al Señor, ¿cómo no va a ser Job recto e íntegro si lo tienes bien rodeado allí, lo tienes bien cercado y lo tienes bien bendecido, lo tienes con carro, con casa y con beca, está QAP, lo tienes 1A? Y el Señor le dio permiso a Satanás y le dice, ve, toca todo lo que tiene, pero su alma me pertenece. Y conocemos la historia, los que leemos la Biblia, cómo Job fue perdiendo todo, poco a poco, y nada. Y tanta fue la situación que dice la Escritura, que la mujer de Job, viéndolo de tal manera, dice, ¿hasta cuándo vas a estar tú sirviendo a tu Dios, adorando a tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Y entonces Job dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Sea el nombre de Jehová bendito siempre. Y es donde quiero enfocarme en esta hora, cuando estamos hablando de restitución. ¿Qué es restitución? Y cuando Dios se compromete allí con el pueblo, con su pueblo, y dice, restituiré los años que comió la oruga. La historia de Job nos dice que Dios le restituyó todo lo que él había perdido. Se mantuvo allí, permaneció allí y no dio su brazo a torcer. La situación en este momento en Israel, lo que estamos mirando, es lo que estaba aconteciendo, lo que estaba enfrentando el pueblo. Esa plaga de langosta, luego una sequía, un ejército invasor, un ejército poderoso. Yo no puedo decirte en esta hora la situación que tú estás viviendo, por qué está aconteciendo, a menos que usted, a través del Espíritu Santo, reciba la revelación y sepa por qué están aconteciendo las cosas. Porque el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo redarguye. Y muchos de nosotros como iglesia no estamos entendiendo la situación que se está viviendo en la actualidad. Y entonces algunos echamos la culpa al uno o al otro. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que esta crisis es terrenal o también es espiritual? Si nos afecta a nosotros como iglesia, mi amado, que nos afecten las cosas materiales y que a pesar de que se pierdan las cosas materiales,
podamos decir en el nombre de Jesús, como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque las cosas materiales se pueden restituir, se pueden volver a obtener, pero las celestiales, las espirituales, es muy difícil. Es difícil cuando una persona ha estado con el Señor, que se haya ido, volverse a integrar, volver a los caminos. Y cuando Dios tiene un propósito con la iglesia, cuando Dios tiene un propósito con el pueblo, Él mismo hace la manera, mueve las montañas, los ríos, los mares, lo que tenga que mover para que el pueblo de Dios pueda despertar. Y si nosotros no despertamos, ¿qué sucederá? ¿O qué pasará? ¿O qué sucederá? ¿O qué será de aquellos que no conocen al Señor? Hay mucha gente que está siendo advertida en estos tiempos. Por eso la Biblia habla de ser postreros. Hay mucha gente que está siendo advertida y que está siendo removida en estos tiempos. Y hay gente que está siendo restaurada en estos tiempos. Y la iglesia debe recibir la restauración de parte de Dios. Pero para recibir la restauración de parte de Dios hay que hacer la manera, la forma como hizo. Se mantuvo firme, fue fiel en la abundancia, fue fiel en el momento de la bendición, fue fiel en el momento en que tenía productividad, pero también en el momento de la crisis se mantuvo firme y se mantuvo fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios quita la vergüenza y nos restituye el honor, el Señor dice allí: mi pueblo no será avergonzado. David preguntó si había algún sobreviviente de Saúl a quien pudiera hacerle misericordia, y había sobrevivido el hijo de Jonatán, aunque este joven era un joven lisiado de los pies. Y David le devolvió la tierra de Saúl y le hizo comer siempre en su mesa. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 3, 6 y 7. Aquí podemos ver dos cosas. La primera, David devolvió las tierras que eran de su familia. Y segundo, el Señor destruyó la vergüenza de Mefiboset. Mefiboset estaba allá en lo demás, tierra baldía, tierra que no servía, que no era nada. Y Él lo trajo a comer en la mesa del rey. Vino a la casa del rey, y no solamente vino al palacio, a la casa del rey, sino que se mantuvo allí bendecido y comía en la mesa del rey. Se le restituyó lo que había perdido. Dios quitó la vergüenza de Mefiboset, lisiado, tirado por allí, pero a través del rey David, Dios le dio la oportunidad de restituir la bendición como hijo del rey que era. De este joven lisiado todos se burlaban. Déjame decirte que aunque nos hayan puesto a nosotros sobrenombres o apodos, aunque se hayan burlado de nosotros, Dios quita la vergüenza y nos da el honor. Yo le decía en estos días a la congregación, cuando compartíamos la palabra, que Dios llama las cosas por su nombre. Y nosotros nos acostumbramos a llamar las cosas por remoquetes. Y es bueno llamar a las cosas por su nombre. Y si usted le puso un nombre a uno de sus hijos, ¿por qué le va a poner un remoquete? Yo no estoy en contra de los remoquetes. Cada quien tiene su manera de llamar las cosas. Pero qué tremendo es que nosotros entendamos que si tú te llamas, o te llaman por tu nombre, o te pusieron un nombre al inicio, ¿por qué te van a llamar de otra cosa? De pronto le decían a Mefiboset: es hijo de Saúl, pero es el lisiado. Ese no puede caminar. Se lo dijo aquel hombre que estaba a cargo de la cosa. Dice: ha quedado alguien, pues sí que lo uno, pero lisiado de los pies. Inmediatamente miran el defecto, miran el remoquete, como se le llame allí. Ellos miran eso, pero Dios está mirando que te va a quitar la vergüenza y te va a restituir lo que es tuyo, lo que te pertenecía, lo que se te quitó. Y nosotros, ¿qué podemos analizar en esta historia?
Déjame decirte, no importa que te hayan burlado de ti porque eres gordo, o porque soy flaco, porque eres chaparro, porque eres alto, porque eres moreno, cualquiera que sea el defecto. Ahora Dios quita la vergüenza, nos restituye y nos da honor, y vamos a estar en el salón de banquetes con Él. Y nos llama reyes y sacerdotes. Y no solo nos quita la vergüenza, sino que también nos restituirá tierras y herencia. Los terrenos que le quitaron a nuestros antepasados, Dios los restituirá. Este tiempo que estamos viviendo, Dios lo va a restituir. Ya sea que estemos aquí o sea que nos vayamos, Dios va a restituir el tiempo porque estableció un tiempo para cada cosa. Y es el momento de entender que Dios está dispuesto a hacer algo, pero estamos nosotros dispuestos a recibir la restitución. Él se lo dijo al pueblo. Y el pueblo, a pesar de la situación que estaba viviendo, se mantuvo allí. Y quiero terminar en esta hora con esta situación, que está aquí presentada en el libro de Joel. Y escucha bien, por favor, este versículo. A ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto. Aunque veamos la situación que se está presentando y que se está consumiendo todo y que se está acabando todo, nosotros nos corresponde clamar al Señor. Y cuando clamamos, Dios va a responder y va a restituir. Esto que está aconteciendo en nuestras vidas, que está aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero, no es para quedarnos quietos, no es para podernos ahorita mismo a pleitear quién tiene la razón o quién no la tiene. Aquí estamos para ponernos de acuerdo como iglesia, como un solo pueblo, en unidad, en acuerdo, como un solo pueblo. Y entonces el enemigo dirá, ese pueblo es un pueblo grande, portentoso y poderoso. Y entonces vendrán los ángeles del Señor a restituir lo que nos correspondía y lo que nos tocaba. Pero nos toca ponernos de acuerdo. Lo que se nos ha quitado se va a restaurar. Pero toca estar allí en acuerdo. No importando las circunstancias, no importando la situación, nosotros debemos estar ahí en la brecha. Firmes. Con la antorcha encendida diciendo, aquí estamos. Aquí hay un grupo. Aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 50, aquí hay millares, pero hay un grupo que está dispuesto a levantarse a decir, es tiempo que Dios haga algo a favor de nosotros como iglesia. Y lo vamos a conseguir uniéndonos, porque Dios ha prometido que Él va a restituir lo que se comió. Allí lo dice claramente, lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón y la langosta, Él lo va a restituir, porque Él fue el que lo envió, Él fue el que lo hizo. Y lo que está aconteciendo, no se ponga a buscar usted cuestión por otro lado, pues Dios lo está permitiendo para que la iglesia entienda que es tiempo de levantarnos y entender que hay un propósito en todo lo que está aconteciendo. Aunque no sé quién dijo qué cosa, que el otro dijo no sé qué cuestión, que fulano tiene la razón, que fulano no tiene. No, aquí quien tiene la razón y el derecho es el Dios justo, fuerte y poderoso. Y a Él es que hay que clamar. Y vamos a ver la bendición de la restitución. Pero la restitución no va a llegar así porque sí. La restitución va a llegar porque a pesar de todo estamos perseverando. Porque a pesar de estamos allí. Mefibosé nunca fue a buscar nada contra el rey David, a reclamarle los derechos. Pero Dios puso en el corazón de David lo que tenía que hacer. Y David representa el gobierno terrenal. Y Mefibosé puede representar la iglesia. Y Dios, que estaba allí con David y estaba con Mefibosé, está aquí con nosotros. Y Él puede tocar el corazón de quien pueda y quien quiere, quien sea, para que las cosas de la iglesia en este tiempo, no solamente en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra ciudad, sino en el mundo entero, sea restituido. Pero hay que permanecer, porque no sabemos hasta cuándo sea este tiempo, solamente lo sabe el Señor. Pero tenemos que permanecer allí, creyéndole al Señor, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer,
tocando la puerta, ministrando, orando, sin cesar, sin dejar de hacerlo, ayunando, vigilando, intercediendo, clamando. Porque sería ilógico en este tiempo que debemos de estar buscando, clamando, uniéndonos, estemos ya durmiendo, vacacionando, como dijo alguien por allí en estos días que lo leí. Muchos ministros de vacaciones en este tiempo. Lamentablemente, la iglesia no tiene vacaciones. La iglesia está para orar, ayunar, clamar, gemir, predicar y avanzar. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que Cristo te ama en gran manera.